episodio más de Nómadas de la Conciencia. Les saluda Eric. Y Carla, Y bueno, llevamos bastante rato de no verlos por acá. Estuvimos ahí en unas pequeñas vacaciones de muchos cambios. Después ahí les vamos contando eh, todas las cosas que han ido pasando. Pero bueno, estamos de vuelta y muy felices de compartir con ustedes otra vez. Entonces, Carlita, ¿cuál es nuestro tema de hoy? bueno, hoy el tema son las decisiones, las malas decisiones y las buenas decisiones y cómo saber ahí, porque todo es un tema, ¿verdad? Ujú, Siempre decimos eso, es todo ujú. un tema. Es todo un tema, sí, 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 sí. Ok, sí, lo que estábamos conversando era precisamente eso, cómo a veces nos hacemos todo un mundo a la hora de tomar una decisión porque no sabemos si estamos tomando la decisión correcta o la decisión incorrecta o qué es lo mejor para esto con respecto al trabajo, con respecto a la vida, a las parejas, a este, no sé, hasta de comer, me explico, o sea, entonces, ¿cómo podemos determinar si estamos tomando una buena decisión o no? Ujú. Em, Yo siento que no hay decisiones correctas o incorrectas, que solo hay decisiones. Y esa manía de maña, como se le dice aquí, Hasta ahorita me cae que maña probablemente venga de manía. sí, de hecho La, es así. yo no sabía. De hecho los dos términos están bien dichos. Ajá. Pero como el oficial es manía. Ajá. Ujú, ujú. Sí. ¿Por qué lo sé? No sé. Un día hablando con una amiga que es extranjera, Ujú. es gringa, ¿eh? Sí, ella decía, pero ¿cómo se dice? Y yo, busquémoslo. Y sí, encontré eso. Sí, pero bueno, es esa idea que uno se mete en la cabeza que es como, uy, no, me pasó esto por tomar esta mala decisión. O usted tome, como decía mi mamá también, es como, una mamá no se equivoca, ¿verdad? Y uno decía, bueno, sí, o sea, es humana. Pero Mm. decía, entonces no tome esa decisión porque es una mala decisión, le va a ir mal. Y, y eso es lo que pasa cuando uno etiqueta las decisiones de malas o buenas. Por ejemplo, que hoy, por ejemplo, hice un post Ajá. de, en Instagram de eso. Y que yo decía, bueno, en mi vida he tomado decisiones malísimas, o sea, Sí, así, que que alguien las podría ver y dice son las peores son las decisiones. peores, así como renunciar 15 días antes de que cayera pandemia y que cerraran todos los negocios y yo venía de un trabajo estable para venir a dar clases de yoga ahora en virtuales, que se me Ujú. fueron como la mitad de los clientes y yo decía, de ahí esta decisión la tomé malísimo. Pero si usted empieza a ver todas las consecuencias de esa decisión, siempre, pero siempre va a haber algo bueno. O sea, es Ujú. que no es como que todo usted toma una mala decisión y siempre va para abajo así resbalado y se va y en un hueco y ya. No, siempre hay cosas que usted lo hacen de, no sé, o salir de eso o tomar otras decisiones a raíz de esa mala decisión. Y así, entonces al final no es una mala o buena, sino que son decisiones que se van eh, convirtiendo en otras decisiones y ahí va. Y puede ser de que esa decisión que usted tomó, eh, luego con la que sigue, la enmendó y luego con la otra más bien la cagó más y luego con la otra más bien la levantó y así. O Ujú. sea, y es como una ola ahí, una ola de donde usted va surfeando de puras decisiones, porque la vida es eso, ¿verdad? Es decisiones. Ujú. Exacto. Sí, y eso es como partiendo del principio de que no hay realmente bueno o malo. Eso es nuestra propia interpretación, nuestra propia moralidad. Exacto. O sea, hay acciones y hay consecuencias. Es la ley del karma, ¿verdad? Ujú. Eso es todo. Acción, consecuencia, o acción y resultado. Y sí, no necesariamente entonces algo que parezca una buena decisión o que parezca una mala decisión tiene por qué serlo, sino depende mucho de la interpretación y el significado que le demos. Depende mucho
lo hablábamos ahora también antes de grabar, de la motivación que le demos. Sí, Y, y desde la intención y del exacto, lugar de donde tomamos las decisiones, que exacto. también lo hablábamos, ¿verdad? Es como, esta decisión usted la está tomando desde una herida, desde una herida de infancia, desde un patrón familiar, desde un, no sé, ¿verdad? Sí, Desde una desde el acción, ego, un ego desde el herido, o ego, sea, desde, ajá, ajá, o desde la conciencia. Y como vos lo decías, o sea, incluso una decisión puede ser tomada de una herida y esa es la decisión, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser mala. O sea, ajá. Sí, hay pocas decisiones que uno puede como un poquitito, ni siquiera 100% objetivamente, pero con un poquitito más de eh, peso decir como si es una mala decisión, como no sé, consumir heroína, o sea, como, ¿verdad? Ese tipo de cosas, matar a alguien, ujú, violar a alguien, o sea, ujú, como ese tipo de cosas que uno dice, o sea, de fijo va a tener consecuencias negativas porque las va a tener, pero, pero por lo general, digamos, en la mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida, no catastrofizamos más las consecuencias y pensamos más en, o sea, como que no podemos ni siquiera dimensionar bien y pensamos que va a ser, como es algo tan desconocido, ujú. entonces es demasiado el miedo que se El activa. miedo. Pero le pregunto esto, ¿podría usted decir cómo sería su vida si no hubiera tomado esa decisión de renunciar? No sé, ¿verdad? Al rato estaría otra vez frustrada, ¿verdad? O seguiría ahí frustrada por muchos años, o al rato y no, al rato hubiera dicho, "Di, no, todo bien con esta decisión, ¿verdad?" Porque uno no tiene cómo saber, No hay porque, manera. porque igual, digamos, en esta decisión de renunciar, luego en la decisión de venirme para acá a San Carlos apostándolo todo por un negocio que al final 2 meses y ya quebró, y me quedé aquí sin clientes ni nada, sin conocer a nadie, y yo decía, fue una decisión malísima. Bueno, en realidad, ahorita no me devolvería a San José, porque ahorita tengo aquí un trabajo mucho más lindo que lo que tenía allá. Y entonces yo dije, bueno, esa decisión de sí fue mala en su momento y fue de nada que ver, ¿verdad? Pero ya luego como que de ahí salió otra cosa y salió otra Es lo que la decisión trajo y aquí. Al exacto. final también, entonces, ¿qué tan mala es la decisión si usted está llegando a un punto en el que de pronto se da cuenta que está viviendo una vida más alineada Ujú, a lo que usted quiere para su vida? Claro, no es fácil y hay altibajos y hay dolor y hay momentos felices y hay todo, pero no importa la decisión que tomemos, la vida va a ser así también. Entonces no hay es una eso. decisión que nos va a garantizar 100% felicidad Ujú. 100% del tiempo. No, ninguna. Entonces de ahí viene eso de que no hay mala ni buena, porque pude haber dicho, no, no, mejor me quedo aquí en este trabajo como una buena decisión y sí, puede que ahí estuviera, tal vez frustrada y no sé, y me hubiera perdido de todo este montón de cosas que tengo aquí, O puede que pero al día siguiente en el camino al trabajo la atropellaron y se murió. O sí, sea, o sea, es que sí. Entonces creo que uno le pone mucho peso, como mucha expectativa a la decisión que usted tome. Es como si fuera, no sé, el evento, ¿verdad? Del año o así, tomar una decisión importante para su vida y que con miedo y con un montón de cosas. Y yo antes hasta para tomar una decisión tenía que ir a hacerme una lectura del tarot, está bien. ¿verdad? Es válido también. Ahora, Sí, no es bueno depender de eso, pero si usted lo necesita en ese momento, y por lo menos una idea de, ¿verdad? También. sí, digamos, para tomar la decisión, para ver qué esto, qué lo otro. Y, y sí, para mí era wow, una cosa. Y ya ahora que yo digo, mae, cualquier decisión que usted toma, igual va a estar bien o no, porque va así la vida. Y al final, si sobrevive, ya. Y si no, se muere. Y de ahí sí. Y eso es Eso lo era. que nos va a pasar a todos. Y esa era la vida de Carla y ya, ¿verdad? Sí, De ahí sí. sí, sí. Y es que es eso, o sea, es nada más, hay consecuencias. Y Ujú, para mí más importante que, o sea, como que perder la paz sobre si tomé la decisión correcta o no,
es estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de sea cual sea la decisión que tome, Ujú. las conozca o no esas consecuencias, pero es nada más de casarse con la decisión, la tomé y punto. Y esto es, Y ya. y ya, Ujú. porque también de nada sirve después, en- no sé, tener ese arrepentimiento de Ujú. por vida, ¿verdad? Y Que uno escucha sufrir y y... sufrir toda la ujú, vida porque es que tenía que haberme casado con Margarita hace ujú, 40 años, se fue el amor de mi vida. Eso, ujú, o sea, suena muy romántico y suena como, ¿verdad? Pero también es un montón de apego y es un montón de no querer soltar y aceptar la realidad, ujú, porque también en el momento en el que tomamos una decisión, decimos, ok, ahora va en esta dirección, punto. ujú, De nada me sirve que yo esté pensando en cuáles fueron todas las 1.000 millones de posibilidades que ya no están disponibles porque ya nunca fueron, nunca ujú. serán. O sea, en un universo paralelo tal vez, Tal vez sí. pero en esta vida que yo estoy viviendo, ya fue. Y también es como darse cuenta y aceptar que con esa decisión que usted tomó van a venir un montón de emociones. El miedo, que el arrepentimiento también, que hacer un duelo, ¿verdad? De una pérdida de lo que usted pudo haber sido Ujú. si hubiera tomado otra decisión. Y todo eso al final son consecuencias pequeñitas de la decisión que usted tomó, pero de cualquier decisión, porque en cualquier decisión va a venir emociones de todo, porque Ujú. uno está como con esa idea de que, uy, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado este camino? O qué hubiera pasado si hubiera, ¿verdad? Y en cualquier camino, en cualquier ramificación, hay un montón de emociones y un montón Ajá. de pensamientos que le dicen, bueno, ¿y qué hubiera pasado si? Ujú. ¿Verdad? Entonces, también aceptar como vivir con esa decisión, porque esa fue en su momento lo que usted creyó correcto y punto. Sí, exacto. Y a veces hay que pasar por una decisión para saber que no fue una buena decisión en Sí. retrospectiva, pero una buena decisión para mí en este momento, pero no necesariamente para todo el mundo, Ujú, sino como, mira, ya me di cuenta que tal vez no tengo que ser tan impulsivo con ciertas cosas. No sé, si yo tiendo a tomar decisiones desde el enojo, por ejemplo, y con más conciencia me doy cuenta que tomé esta decisión desde el enojo y veo cuáles son las consecuencias, de pronto ya puedo decir, bueno, o sea, ya fue, ¿verdad? Porque también está ujú, toda esa parte de perdonarse uno mismo ujú, y de como ser compasivo con uno mismo y entender, ¿verdad?, desde dónde nacen todas estas decisiones y demás. Pero también, sí, entonces ya poder tomar una mejor decisión en un ujú, futuro. O sea, de decir, bueno, tal vez desde el enojo no, que eso es lo que hablábamos. O sea, ujú. cuál es la motivación, cuál es la intención que hay detrás de la decisión, cuál es la emoción que la está motivando. Y hay ciertas emociones que uno sabe que normalmente tomar decisiones desde ahí no es la mejor idea, no lleva a unas consecuencias, ¿verdad? Desde el Claro, enojo, desde el miedo, tampoco. tal vez la emoción que va a venir con eso, porque siempre va a haber miedo y tal vez desde el enojo, no sé, pero más que todo desde el lugar donde usted lo está tomando, como hace lo que hablábamos, aceptar también el lugar desde donde usted lo está tomando. Si usted dice, de ahí tomo esta decisión porque, por ejemplo, eso del trabajo, porque prefiero vivir una vida estable económicamente, porque tengo la herida de que de pequeña faltó mucho la comida en la casa, por ejemplo, este, la está tomando sí desde una herida y la está tomando como esa herida de sobrevivencia. Entonces esté con esa decisión y esté en paz, ¿verdad? Porque si empieza a sufrir de que estoy tomando esa decisión desde la herida y me gustaría tomar una decisión de un salto al vacío y ya quitarme esa herida y no sé qué, ahí también se está arrepintiendo de haber tomado una decisión, ¿verdad? Entonces es como, no sé, tal vez estar en paz con lo que uno tiene, con la decisión que uno toma y listo. Sí, una aceptación. Igual Aceptación. nada queda, o sea,
de cierta manera, muchas decisiones no están escritas en piedras, otras sí, pero algo como, por ejemplo, eso del trabajo, renunciar a un trabajo. Tal vez si yo renuncio, depende mucho de la manera en que renuncie, después pueda buscar, o sea, como volver a ese trabajo o después no, ¿verdad? Si yo llego y mando a todo el mundo a la mierda y así salgo y, ¿verdad? Probablemente no esté así, me ponen en el expediente no recontratable. Ujú, Pero si no sale por las buenas y tal vez en otro momento en el futuro uno pueda volver ahí. Ahora, que usted quiera o no, ya esos son otros 100 pesos y, o ujú. sea, dependiendo mucho de todas las vueltas que dé la vida y demás. Pero también me parece, digamos, tomando este tema de las decisiones también con la parte del camino espiritual, del camino de crecer la conciencia, de como em, poco a poco volverse más consciente. Sí ha sido mi experiencia que si yo tomo decisiones por miedo a algo, Miedo a fallar. miedo a lo que sea, Ujú, normalmente, si el miedo es mi motivación, esas decisiones me van a llevar por un camino en el que ese miedo va a seguir presente. ujú, No ujú, voy a deshacerme de ese miedo ujú, y en algún momento tendré que enfrentarlo si es que quiero realmente no tener ese miedo. ujú. No sé, Claro, y por ejemplo, volvemos a ese, desde la herida de cojo un trabajo estable para no, para sobrevivir y tener tranquilidad, ¿verdad? Pero si usted dice, si la escojo desde el miedo, y voy a seguir en ese trabajo con ese miedo y con esa herida abierta, ¿verdad? De no poder, sí. entonces no voy a tomar ningún otro trabajo, no voy a, Ujú, ¿verdad? Y esto me puede llevar hasta una vida muchísimo más frustrado, frustrada, ajá, porque simplemente por tener esto que es seguro, me estoy limitando a las posibilidades de miles otras cosas, ujú, simplemente porque son desconocidas, ujú. ¿verdad? Claro, pero sí, digamos, desde el miedo y usted toma esa decisión, tal vez ya luego, qué sé yo, que quiera explorar otro trabajo o así, pero todo ese tiempo que usted estuvo tomando esa decisión de ir a trabajar todos los días desde el miedo, le sirvió. O sea, le sirvió para que su alma evolucionara y que ya se obstinara y ya se También, frustrara y ya se hartara de estar en esa herida y diga, no, ya, sí, que la ya. motivación, o sea, se Ajá, vuelve, la frustración se vuelve la misma motivación para el ajá, cambio. para el cambio, sí, sí. Y yo creo que las personas lo que les da es miedo a fallar, miedo a que la decisión que tomó sea mala y que ya no se pueda volver por orgullo tal vez o por ese mismo ego de decir, de no, me fue como un culo en San Ujú. Carlos, De ¿verdad? que irán a decir las Y, demás ajá, personas y porque, bueno, siga para no interrumpirla. no, no, eso, de que me fue como un quebrado en San Carlos y entonces ahora qué, y ahora me voy a tener que quedar aquí. No, mae, si usted ya tomó una decisión que no le fue bien, como dice usted, puede tomar otras decisiones y puede empezar otra vez y puede, o sea, esa es como también la habilidad de la resiliencia en el que usted puede Exacto. estar inventándose todo el tiempo y tomando decisiones desde ese lugar, desde el cambio, desde la experimentación, desde ver que lo hace con miedo, sí, lo hace con miedo, pero lo hace y así, ¿verdad? Exacto. Y entre menos juicio le ponga mejor, porque entonces lo ve precisamente Eso. eso, es como experimentos nada más. Mira, traté esto y ni siquiera fue que me fue mal, tal vez fue que nada más me di cuenta que lo odié, no me gustó para nada. Ujú, Me pasó a mí, por ejemplo, no tanto que lo odié, pero digamos, cuando estaba trabajando en otro brete anterior, dije, quiero ser jefe, supervisor, como tener gente a cargo, porque yo usualmente he sido como que yo hago mi trabajo ahí en la compu, no sé qué, y ya. Yo dije, bueno, vamos a ver qué tal me va. He dado training, he hecho ese tipo de cosas, pero ahora voy a ser como jefe. Vamos a ver. Al principio, ahí motivador y todo, pero ya eso me di cuenta, es como, "Ay, no, no, no es lo mío, no es lo mío". O sea, lo intenté, no me gustó. No digo que fue una mala decisión, porque no lo fue. Aprendí muchas cosas, desarrollé ciertas habilidades,
también pude aprender ciertas cosas de la naturaleza del negocio en el que estaba que fortalecieron o me cambiaron la perspectiva con respecto a la manera en que opera el mundo y como toda mi punto de vista con respecto a las transnacionales y un Ujú, montón de cosas aprendí gracias a eso, que tal vez no tenía tanta claridad antes. ujú, Entonces, al final también, ahora que me dicen, ¿lo volvería a hacer? Probablemente no, ujú. pero no fue una mala decisión. Pero ya experimentó y ya ahora sabe que tal vez no lo volvería a hacer. Es como estas personas que también, digamos, mi ex jefe que me dice, Carla, usted sabe que ahí usted puede volver. Y yo le agradezco mucho y todo. Y yo digo, bueno, y sí, tal vez ahí, ¿quién, verdad? Uno no sabe qué vueltas da la vida y tal vez yo diga, y sí, me devuelvo a San José y me devuelvo a trabajar en oficina y ya, ¿verdad? Y yo creo que uno más bien es como el que se pone ese juicio de, uy, no, eso quiere decir que le fue mal, uy, no, eso quiere... Totalmente, totalmente. Uno mismo es su propio crítico y el crítico Ujú, más duro. Y uno proyecta en los demás un montón de cosas que puede que se den, puede que no, el que dirán, el que pensarán, ujú. pero al final también eso es porque estamos igualando las decisiones con nuestro valor de nosotros mismos. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, y con el perfeccionismo y esa de, Y uy, no, nuestra falló identidad, quién o soy sí, a se partir de las equivocó. decisiones que tomo. Hay gente que dice como usted es las decisiones que usted toma. Ujú, qué No, fuerte. ¿verdad? O sea, y entiendo por qué lo dicen, porque es como también fomentar cierta parte de responsabilidad y carácter que es importante, pero usted no es sus decisiones. No. Y usted puede tomar malas decisiones y ser buena persona, y Ujú, puede tomar buenas decisiones y no, nadie es una mala persona aunque tome malas ujú, decisiones, ujú, básicamente. ujú. Por más malvado, por más pésimas decisiones que sean, por más dolor o daño que hagan, en la que es la pura esencia, y esto lo hemos hablado, en la pura esencia, el ser transpersonal, ¿verdad? El ser esencial, El sí. ser esencial no es nada de esas cosas. No, sí, eso. Me llevo eso. Usted no es sus decisiones. Uy, sí. Y qué loco, porque es cierto, completamente. Usted lo acribillan por cualquier decisión que tomó, y entonces, claro, eso crea una expectativa de que, se equivocó, sí, ¿verdad? Y cómo va a saber usted, es que es ponerle demasiado peso y presión a alguien. Por ejemplo, los carajillos, uno carajillo que de 17 18 años que no sabe ni dónde está parado Ajá. y tomar una decisión de estudiar una carrera ahí por 7 años, ¿Qué va a hacer usted eh, por el resto de su vida, sí, básicamente? Es y como, que le peguen una cagada después porque no le gustaba y ya teniendo 3 años, digamos, puro Carlita, que Carla, ¿cómo va a desperdiciar todos 7 años de estar pagando la universidad y de estar trabajando y de no sé qué y echarlo a perder? Sí, o sea, ya. ¿no? Y eso es algo que hemos hablado también, que no ha sido así porque eso en todos esos trabajos y esa formación usted agarró un montón de habilidades que ahorita le están ayudando. Claro, claro. O sea, siempre todo lo que usted hace es experiencia ganada. Ujú, Ahí cualquier cosa, esa experiencia que usted tuvo de ser jefe, ya, o sea, ahí ya ganó un montón de cosas, aprendió un montón de cosas. Ahora el post que puse en Instagram que decía, en el 2021 contraté un training a alguien ahí, que ni siquiera era una escuela, fue un profe ahí medio loquillo y que sentí que me estafaron porque no me dio el título ni el certificado. Al final el certificado se lo pasó por ajá, quedó el ahí como en ras. el, ajá. Ujú. Y yo decía, de ahí sí, fue una mala decisión. Pues no, la verdad es que sí aprendí un montón y por ese training que se esfumó y que no aparece en mi currículum, por decirlo así, aprendí cómo usar ejercicios funcionales con yoga, con natación, con correr, con hiking y todo eso. Ujú. Y yo dije, sí, aprendí. Al final son experiencias también. Es más, muy random. Yo llevé cursos de fotografía y profesional y me compré una camarilla y todo. Lo uso.
Esos cursos, pues no me acuerdo muy bien, pero algo que quedó en la memoria para ahora, que iba a saber yo que me iba a servir para Instagram o para, Ujú. ¿verdad? Total, total. Ujú, Sí, es que al final es eso, o sea, también de cierta manera todas estas decisiones son la vida que tenemos, punto. Ya si las tomamos o no, o sea, al final esa es la vida que estamos formando. Y las decisiones que yo tomo ahorita determinan cuál va a ser mi futuro. Y lo que yo estoy viviendo ahorita es por las decisiones que yo tomé en el pasado. ujú, Básicamente es eso. Y es vacilón porque eso mismo es algo que maestros budistas lo han dicho desde hace 1000 años. Claro, lo ponen de otra manera, entonces también suena más esotérico y más todo, porque ujú, decían como, si quieres saber cuál fue tu vida pasada, mira tu vida presente. Si quieres saber cuál va a ser tu vida futura, si quieres saber cuál es tu vida, ¿cómo es? Si quieres saber cuál fue tu vida pasada, mira las condiciones de tu vida presente. Y si quieres ujú. saber cuál va a ser tu próxima vida, mira, Igual. observa las semillas que estás Ujú, sembrando ujú, en este momento también. Que al final es eso mismo que estaba diciendo, o sea, las decisiones que yo tomo ahorita van a determinar mi futuro ujú, y lo que yo estoy viviendo en este momento también es por las decisiones que tomé en el pasado. ujú. Ahora, si queremos extrapolarlo a vidas anteriores y todo eso, ya eso es cuestión de cada quien. Qué loco, pero tiene mucho sentido, claro. Pero de que para Ujú, mí, de que es así, ujú, digamos. ujú. Em, pero sí, yo me acuerdo con, y todo ese tema también lo hemos hablado mucho, Mar y yo, cuando nos fuimos a vivir a Guanacaste por un rato, que Mariana tomó un trabajo como temporal y todo, y fue como una decisión así, y fue como, no, ¿es una buena decisión o no? Y yo dije, no importa, el punto es si usted quiere hacerlo o no, y si quiere hacerlo, buscamos la manera de hacerlo, y nada más, nos vamos en esa aventura a ver qué es lo que sale, Ujú. sabiendo que cualquier cosa puede pasar. Y en ese momento me acuerdo que tuvo muchos problemas con ese jefe y muchas cosas que ella decía, a mí no me toca, no me debería estar tocando hacer estas cosas. Yo vine aquí para practicar ser veterinaria y tengo que estar barriendo la veterinaria y Sí. tengo que estar quileando sacos de alimento y tengo que estar haciendo inventario de un montón de cosas y haciendo pedidos con proveedores. Y eso no es lo que yo quiero hacer. Eso no fue para lo que yo estudié. Y en ese momento yo me acuerdo, o sea, lo conversábamos y era como, sí, pero eso es lo que está pasando ahorita. Igual todas estas cosas son experiencias que Ujú. aunque para que usted sepa que en un próximo trabajo ya sabe dónde dibujar la línea y qué Eso. cosas decir, esto lo hago, esto no lo hago, pero también que otras cosas son habilidades que usted, aunque por no querer hacerlas ahorita, se está perdiendo como el proceso de aprendizaje Ujú. de poder administrar, porque básicamente ella está casi que administrando todo Ujú, ella sola y ujú. eso desarrolla un montón de habilidades. Ahora que sea lo que ella estudió en veterinaria, no necesariamente, pero igual eran un poco de habilidades que estaba aprendiendo y que le han ido ayudando poco a poco a entender muchísimo de la naturaleza del negocio, de cómo opera una clínica o un establecimiento veterinario que tal vez si ella se hubiera enfocado nada más en solo hacer la parte médica, no tendría esa visión más amplia, ¿verdad? Qué interesante eso porque usted dice, bueno, todo lo que yo hago, después ya puedo marcar como mi camino o los límites hasta dónde o qué es lo que quiero y puedo elegir más desde un momento, desde un lugar tal vez más asertivo o más de elección de lo que yo quiero proyectar y no desde el de yo no sé, voy a ver por este camino a ver qué. Y no, todas las decisiones que usted toma gana experiencia en lo que sea, ¿verdad? Experiencia de vida, no experiencia de lo laboral, ni en todo al mismo tiempo, para ya después ir marcando por dónde quiere ir de una forma más consciente, ¿verdad? No desde el miedo, ni desde las emociones eso, sino como ya de una forma más, no,
ya yo pasé por ahí, ya yo hice esto, ya me quedé, como dice el dicho, con una mano por delante y la otra por detrás. Ya esto, ya sé por dónde va este camino, entonces mejor elijo este. Como Ujú. que todas esas decisiones a uno lo ayudan a que evolucione y no simplemente aquí a nivel físico, ¿verdad? También a nivel espiritual y es la misma evolución de su alma diciéndole, bueno, ya lo vivió, ahora con esta herramienta nueva pase al otro nivel. Ujú. Ujú, Y es que es eso, o sea, al final realmente todo esto se vuelve un ejercicio espiritual, ujú, porque no está separado una cosa de la otra. Yo no tengo mi vida espiritual solo cuando me siento a meditar o solo cuando hago yoga o solo cuando hago un retiro o así, sino es en todo momento y es buscar siempre esa sintonía de ambas cosas y es entender que todas estas cosas que yo estoy decidiendo, todas esas cosas que estoy experimentando en mi día a día, todo eso es parte de ese entrenamiento espiritual porque al final no hay otra cosa más que eso. ujú, Es nada más mi conciencia siempre percibiendo todo lo que es. claro, O sea, no sé cómo explicarlo, sí, 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 pero, es eso, ¿verdad? es eso. Al final es usted y es usted en todo su ser y en toda su esencia, tomando las decisiones que sea o desde la herida que sea o desde con las emociones que sea, al final es usted Sí. viviendo Y la vida. cuesta verlo, pero el estar sentado en un cubículo 8 horas al día, en un trabajo de oficina, frente a una compu, como yo pasé por muchos años, y que todavía ese es mi trabajo, solo que ahora mi oficina es aquí en la casa, es parte de mi viaje espiritual también, Ujú, porque no hay, o sea, toda la vida es la experiencia espiritual. ujú, Entonces, aunque uno no lo vea y se le olvide, pero como que traer de vuelta eso también ayuda a no pelearse tanto con ello, ¿verdad? No mm, rechazar, no frustrarse tanto con sí. ciertas cosas, sino como que soltar un poquitito esa necesidad de que las cosas sean como yo quiero o pienso que deberían ser y que todas mis decisiones tienen que ir de cierta manera y es como, ok, nada más poner atención a lo que está pasando en el presente y solitas como que cosas se empiezan a dar diferente, empiezo a entender Ujú. las cosas de manera diferente, empiezo a ver con más profundidad ciertas otras cosas. Y eso me puede llevar también a tener un mayor desapego a la hora de tomar otras decisiones y eventualmente Claro. alinearme más hacia algo que sea lo que me beneficie, digamos. Sería como al final soltar el control también de estar tomando decisiones, ¿verdad? Eh, Porque uno también puede también fluir, ¿verdad? El famoso fluir, ¿verdad? Con todo. O sea, ¿qué pasa si nada más no tomo una decisión? Sí, Ujú. Bueno, aunque eso también es eso otra es decisión. sí, es que al final siempre, pero siempre es así. Sí. Y aunque yo tome una decisión, puede que no sea. O sea, no sé, yo digo, voy a comprarme un carro, este carro, y de pronto todo se puede dar de tal manera que eso no vaya a suceder y Ujú, punto. O yo ujú. quiero este trabajo, apliqué y no se dio y aplico otra vez un año después y no se dio y aplico otra vez 3 años después y no se dio y yo puedo seguir ceñido con que esa es la decisión que yo quiero, que si no es para mí, no es para mí Ujú. también. Sí, porque al final una decisión viene de que usted pueda elegir su camino, pero hay situaciones en las que usted no puede ni siquiera tomar una decisión, que nada más usted va ahí Sí, resbalado. porque hay cosas que vienen ya también de karma anterior, por ejemplo, Ujú, el típico de que lo castiga la lengua de las personas, ¿verdad? Entonces, que ven a alguien, uy, yo nunca estaría ahí, ¿verdad? No sé. y Y tome, me ajá, pasó, a todo mundo le ha pasado, sí, porque fijo. obviamente le ha pasado. Pero me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años, eh, en, cuando yo estaba soltero, antes, que yo veía como, no me acuerdo si era un compa o conocido a alguien que estaba en una relación ahí, no tan tuanis, ¿verdad? De eso que terminaban y volvían y terminaban y volvían. Y yo decía, más esa vara es súper tóxico. Yo, o sea, ¿cómo pueden estar en eso? Yo jamás estaría en Sí, una sí. vara así porque no tiene sentido.
Tome. Tome. La siguiente relación, Eric estuvo ahí en ese mismo juego como por 2 años hasta que ya finalmente logré salir Ujú. de eso. Pero Es eso. al final entonces yo estoy diciendo una cosa y decidiendo una Ujú, cosa, pero realmente no, y estoy decidiendo otra, o la vida decide, ujú. porque también ni siquiera es la vida decide, nada más es como lo que ya viene ahí Y tal de... vez no hacerlo también, digamos, desde la herida y no hacerlo desde la conciencia, pero tal vez uno ya conoce cuál es la herida, ya conoce conscientemente cuáles son las decisiones que usted está haciendo mal, ¿verdad? Y sigue en esa vara. Intelectualmente las conoce Ajá, nada sí, más. porque no Ajá. las integra y no se amarra ahí como actuando desde el adulto consciente y ¿verdad? Pero al final de ese era su proceso. Sí. Hasta que usted, porque uno empieza en un loop ahí, puede ser de decisiones y decisiones y decisiones que no está tomando y que Ajá. tal vez está evitando o que tal vez está tomando desde su zona de confort, como decir, ay no, mejor no, ay no, mejor no, igual está decidiendo. Ajá. Hasta que usted ya su conciencia decida y su alma decida que ya es suficiente, y usted va a salir. Y ese es el tiempo que Exacto. usted ocupó. Entonces sí, Sí, y de ahí hay gente que le toma una vida entera en una cosa y hasta la sí, siguiente, ¿verdad? sí. Que de nuevo, si estamos como suscritos a esa creencia, entonces, como lo que hablábamos de las vidas pasadas Ujú, y de las sesiones estas con Suni, así que ujú. hay ciertas cosas que es como es que en una vida pasada yo tomé esta decisión, esta decisión, esta decisión, y siempre fue así, y entonces parte de lo que yo vengo a trabajar en esta vida es Uy, sí, romper con eso, cambiar eso, ¿verdad? sí, Ver las cosas de manera diferente. qué loco. Y puede que sí, y puede que no sea necesariamente una vida pasada, pero sí un patrón de esta vida que al final viene siendo lo mismo. O sea, es Es que como, será como niveles. O sea, porque usted puede decidir qué va a comer hoy. Y esa decisión, tal vez de lo que usted va a comer hoy, puede hacer que ya luego usted después decida que tiene, no sé, que hacerse un examen, algo en el intestino, y ya después, pero ahí viene algo de otra conciencia más elevada que viene tal vez de de sus ancestros, en donde su familia siempre comió de eso y entonces ahora padece del intestino, y ahí viene, y tal vez hay algo, alguna conciencia como más elevada que también decide por usted inconscientemente, y no sé. sí, de cierta manera. Por eso es que, o sea, sí puede ser como una conciencia más elevada, tal vez que a veces, no sé si qué tanto es que decide. Yo siento que entre más elevada la conciencia, menos intervención hay, Ujú, menos decisión hay. Es más, nada más observación y aceptación por entendimiento de la ley de causa y efecto. ujú, Entonces, entre más elevada la conciencia, nada más tiene un mayor panorama de, mira, esto va a pasar aquí porque viene desde acá. ujú. Y nosotros aquí chiquititos no lo vemos. Y pensamos que podemos tomar todas esas decisiones sin saber que vamos encaminados aquí porque desde Eso, acá ya ajá, venía esto. Y sí, eso. puede que viniera desde una vara este, de familia, de generaciones, puede que no, o sea, pero entonces al final no es que esta conciencia más elevada está tomando la decisión de que sea uno o sino es nada más que puede ver Puede ver cuál es todo el el camino. panorama, claro. Ajá, Puede ver cuál es todo el panorama y ver desde dónde viene esa decisión que usted está tomando en su día a día según usted. Y no, viene desde atrás, de atrás, de atrás, de atrás, desde lo más profundo ahí y que sabe para dónde va usted, a dónde va a caer. Pero, uy, sí, qué loco, ¿verdad? Sí. exacto. Ujú. Y son cosas que son triviales si uno las ve o no les pone atención, pero pueden terminar siendo, y todo abre un árbol infinito de Sí. posibilidades, ¿verdad? Entonces también mi vida sería muy diferente si yo hoy en la mañana hubiera dicho, voy a comerme un pedazo de fruta, a que si yo hubiera dicho,
voy a comerme un plato de gallo pinto con huevos, con natilla, con no sé qué, con no sé qué. Qué rico. Sí, claro, pero algo así tan simple Ujú. ya siembra una semilla que me tira en otra dirección Sí. completamente. Por Porque si yo ejemplo, me a mí hubiera... me inflama los frijoles, entonces pasaría un puro peo. Exacto. Y no solo eso, tal vez ya esté de mal humor y después de mal humor, entonces cuando se dio cuenta, Sí, mandó a la mierda a alguien y entonces eso generó un poco de otras cosas y, o sea, y se fue todo el día y la vida por otra dirección, por los frijoles. por los frijoles, por tal vez haber comido ese, ¿verdad? Y no es entonces como caer en esa parálisis de, no puedo tomar decisiones porque todo, sino es nada más de entender. Y tal vez si yo hubiera comido la fruta, pero quién sabe, tal vez eso sea mejor a que si yo hubiera comido la fruta y después me doy cuenta que a las 2 horas tengo hambre y me hubiera comido otra cosa más y me hubiera sentido Ujú, peor, o ujú, me comí algo que estaba malo porque la fruta ya ujú. estaba pasada, ¿verdad? O sea, Es solo decisiones. Pues la vida es de decisiones y al final es como aceptar las cosas. Bueno, ¿y qué se lleva hoy? sí, yo me llevo, creo que eso que estábamos hablando como de la conciencia más elevada, ¿verdad? Tratar de buscar estar ahí. Creo que lo que siempre me llevo es como la necesidad, porque para mí se vuelve una necesidad de trabajar en mi conciencia, de ser más consciente y Ujú, estar más presente y de poner más atención sin dejarme llevar por el vaivén de las emociones y de todas estas cosas. No reaccionar tanto para poder eso, tener un panorama un poquitito más amplio de cuáles son las acciones, cuáles son las consecuencias y a partir de ahí como poder fluir mejor entre las decisiones o las cosas que se están dando en mi vida, ujú. Claro, sin apego de sin a apego un a resultado. los resultados, que Ajá, siempre lo digo en las clases de yoga, como exacto. sin apego a los resultados, nada más viéndose desde la autocompasión. En la clase de yoga que tuvimos el martes de paradas de manos, o la anterior, que usted me preguntó que cómo me estaba yendo con eso, que yo, no, Carla, hoy no es el día, digamos. Algo así tan simple es como también poder observar y Aceptar, decir, hoy no es el día. No bueno, ese tengo que día. decir como, tiene que ser el día porque ya llevo 7 meses de estar haciendo yoga y cómo es posible que no pueda hacer esto que siempre hago. O sea, Ujú, ¿no? exacto, sin apego a los resultados. Sí, yo lo que me llevo es eso, como desde qué lugar estoy eligiendo o estoy decidiendo y que vaya más alineado con la conciencia, pero aceptando lo que hay también, ¿verdad? Porque generar conciencia también es aceptar que estoy decidiendo desde una herida y no está mal. Ujú, Exacto. Sí, ujú. así como corto antes de terminar, me acuerdo que hace unos años también yo conscientemente decía qué ganas de tomar malas decisiones. Cuando fue un tiempo que estaba mucho como de fiesta y mucho así, Ajá, sí. entonces llegaba el viernes en la noche y yo decía qué ganas de tomar malas decisiones. Y efectivamente, o sea, Se iba de mala tomaba, decisión. sí, y la pasaba bien, El otro sí, día de goma. disfrutaba, pero al día siguiente me sentía terrible, de goma, como hasta las 5 o 6 de Ay, la tarde, no, qué pero batalla. bueno, Pero eran decisiones que yo eran estaba tomando y decisiones. ahorita lo puedo contar y que aprendí de eso un montón, aprendí de eso un Claro, montón. por supuesto. Pero bueno, quedamos con esa nota. Sí, Este, sí, muchísimas gracias a todos, muy felices de estar de vuelta y sí, como siempre, queremos escucharlos. Cuéntenos sus experiencias, sus opiniones con respecto a las decisiones, buenas o ujú. malas. Y sí, si les gustaría, creo que ya podríamos empezar a hablar sobre invitados también. Sí, Entonces, sí, si sí, les sí. gustaría, pónganse en contacto con nosotros. Ahí podemos conversar un poco, ver cuáles son sus historias y coordinar si se Ujú. vienen, si están cerca de la fortuna o así, tal vez podamos cuadrar para hacer una conversación bonita. Sí, bueno, que tengan bonito día, tarde, noche, no sé. Sí, Chao. chao.